Vamos a empezar por el primer tema y es explicar un poco lo que es empresas excepcionales y platicarles que el Consejo de la Comunicación está promoviendo el movimiento social Voz de las Empresas con el objetivo de aumentar la confianza de la sociedad en el empresariado mexicano. Y bueno, pues en ese sentido, Empresas Excepcionales forma parte de este movimiento en donde pues al final tenemos que identificar y reconocer las buenas acciones de las empresas, difundirlas y aprender de todas estas, ¿no? Entonces, Empresas Excepcionales nace en el 2021 a partir de la pandemia y pues lo que en su momento buscamos es pues precisamente identificar las prácticas que estaban llevando a cabo las empresas para reactivarse, para su continuidad y también para apoyar a los colaboradores, a sus familias y a la sociedad en general que tuvieron problemáticas para enfrentar todo lo que sucedió en la época de la pandemia, y la verdad es que tuvimos una respuesta bien interesante y eso nos llevó a plantear la continuidad del reconocimiento, pero desde un enfoque ya permanente de dimensión social, y ahorita vamos a platicar más detalle de todo esto. Y entonces, Empresas Excepcionales es parte de la plataforma de comunicación del sector empresarial, en donde participa el Consejo Coordinador Empresarial, Voz de las Empresas y el Instituto para el Fomento de la Calidad, de tal manera que podamos difundir, incentivar la participación y reconocer la dimensión social, ambiental y económica de las empresas. Ana, nada más una solicitud. Sí. A que todos, por favor, apaguen sus micrófonos, o quien está controlando la sala apague todos los micrófonos y deje solo abierto el de Ana para que te podamos escuchar bien. Gracias. Claro, gracias. Bueno, estos son los números de la participación en los últimos 2 años de existencia del reconocimiento. En el 2021 tuvimos 100 empresas que participaron con 164 prácticas y el año pasado tuvimos 104 empresas que inscribieron 137 prácticas en los diferentes categorías. Realmente en el 2021 iniciamos con prácticamente las mismas categorías, pero enfocadas al tema de la reactivación económica. Y el año pasado, perdón, es que de verdad no sé por qué. No, les prometo que no hago nada y se mueve solito. Hay un fantasma por ahí. Bueno, y este año, el año pasado estuve enfocado a 5 categorías y este año la estamos manteniendo, pero con una nueva categoría. Esta presentación va a estar colgada en el portal de empresasexcepcionales.org.mx para que la puedan ver las veces que quieran y tomar la información que vamos a plasmar aquí. Entonces, Empresas Excepcionales es el reconocimiento al talento y compromiso de los colaboradores y los líderes de las empresas y también instituciones que desarrollan prácticas sobresalientes y, como ya lo comentaba, que generan valor social, ambiental y económico, y que esto nos permita difundir y aprender de sus historias de éxito. En Empresas Excepcionales pueden participar empresas pequeñas, medianas y grandes, instituciones gubernamentales, educativas, de salud, organizaciones de la sociedad civil, y bueno, pues aquí la participación de los agentes de cambio y los colaboradores de todas las áreas de las empresas pues son nuestro objetivo, porque al final son los que impulsan la creatividad y la innovación para estas prácticas. Y entonces, para ir de lleno a lo que son las bases de participación, primero comentarles los beneficios. ¿Por qué participar en este reconocimiento? Bueno, pues es una oportunidad de hacer visible los esfuerzos de sus organizaciones desde su dimensión social, y pues reconocer también su contribución tanto a los objetivos de desarrollo sostenible como su cultura de innovación y pues evidentemente el compromiso con la excelencia. Este reconocimiento también nos permite reconocer el esfuerzo de los colaboradores, que son los que están impulsando el alto desempeño de sus prácticas. Participar también en el reconocimiento es una oportunidad de poder
identificar qué es lo que están haciendo a detalle. Ustedes saben que cuando uno se pone a documentar lo que está haciendo, te das cuenta del enorme esfuerzo que has hecho, pero también de los grandes resultados que te ha dado. Entonces, esto te permite identificar cómo la empresa ha desarrollado su capacidad para adaptarse y pues que pueda responder de manera más ágil a los retos que se le presentan. Otro de los temas es que las prácticas se difunden a través del Consejo de la Comunicación, pero también a través del instituto. Tenemos ahí un portal en Empresas Excepcionales, ahí pueden darle un clic ahorita les digo dónde, ahorita lo vamos a ver, y ahí pueden ver las prácticas 2021 y 2022. Y finalmente, entre otros beneficios, todas las organizaciones reciben un diploma del nivel de madurez en el que queda sus prácticas. Y bueno, pues las buenas prácticas y las prácticas excepcionales pueden utilizar el emblema de Empresas Excepcionales en sus programas de difusión. Los requisitos para participar son 3 y son muy sencillos. El primero es que no hayan sido objeto de Solo cuidar sanción. eso. También a mí solamente me... Les encargo por ahí el micrófono que está abierto, por favor, Vane. Que no hayan sido objeto de sanción por parte de alguna autoridad en materia administrativa, fiscal, laboral y ambiental, o en cualquier otra, de cualquier otra naturaleza en su jurisdicción. Nos referimos pues pueden ser locales o pueden ser federales, estatales, etcétera. Y esto es en el año inmediato anterior. ¿Qué significa? Pues estamos hablando del 2022 y evidentemente en el transcurso del 2023, en lo que vamos del año. Ahorita les voy a platicar cómo es que se evidencia este tema. El otro requisito es que estén dispuestos a cursar completamente el proceso de evaluación y selección de ganadores. Toda esta información viene en la guía de participación y bueno, pues que cumplan con todos los requisitos de documentación, de categorías, etc. Y finalmente que estén dispuestas a apoyar las acciones de difusión de sus prácticas y los esfuerzos de las empresas e instituciones que son reconocidas. Entonces, cuando hablamos de que estén dispuestas a apoyar en las acciones, lo estamos hablando desde el marco del aviso de privacidad, que ahorita también lo vamos a ver a más detalle. Tenemos 6 categorías y ahorita les vamos a platicar también a detalle para que podamos un poquito identificar de qué se tratan estas categorías. Primero tenemos la categoría de fomentar el desarrollo y la calidad de vida de los colaboradores. Y aquí les estamos poniendo algunos ejemplos de cuáles pueden ser estas categorías. Una cosa que es muy importante considerar cuando hablamos de categorías es que es importante que todas las prácticas que ustedes presenten estén alineadas a la gran estrategia del negocio, es decir, que tenga un impacto o un beneficio a la estrategia de la organización. Y en el caso de fomentar el desarrollo de calidad de vida de los colaboradores, pues es muy amplio el tema y se pueden presentar prácticas de diferentes tipos. Y bueno, aquí de lo que se habla es de prácticas desde el desarrollo de competencias para responder a los desafíos. Y aquí estamos hablando, pues no de la capacitación que es, digamos, obligatoria para el puesto, sino también pensando en el futuro y pensando en las nuevas tendencias, cómo preparan a las personas para que puedan responder y que de alguna forma los preparen para un futuro, ¿no? Para lo que pueda suceder en el futuro. Y ahí es donde hablamos de desarrollar la capacidad de adaptación ágil, ¿no? ¿Cómo logramos que sea ágil la empresa? Pues teniendo personas que tienen las habilidades y las competencias que se necesitan para responder a cualquier situación que pueda suceder en el entorno, ¿no? Y cuando hablamos del entorno, pues pueden ser transformaciones tecnológicas, por ejemplo, que son ahorita las más importantes, la automatización, la innovación, pues todo el tema de convivencia entre distintas generaciones,
y pues todo lo que tenga que ver con el desempeño exitoso de su trabajo y sobre todo desarrollar su potencial y crecimiento dentro de la organización. Entonces, va más allá del desarrollo de las personas de manera tradicional y va más enfocado a cómo haces para que la empresa esté preparada para el futuro, pero también para poder echar a andar todo el potencial que tiene la gente y que esté contenta, ¿no? También con lo que está haciendo y con cómo puede crecer dentro de la empresa. También todo el tema de alineación de sistemas y estructuras de trabajo, y esto lo vimos mucho en la pandemia, y bueno, ahorita creo que se ha movilizado mucho este tema en donde pues en las empresas se están acomodando las estructuras de trabajo, de si híbrido, de si formatos híbridos, de si formatos home office, de si formatos de comunicación virtuales, etcétera. Entonces, toda esta parte también puede ir aquí. Todos los temas de innovación, de cómo se fomenta la innovación y la creatividad, esas también prácticas importantes, prácticas que estén enfocadas a generar confianza y compromiso a través de un liderazgo transformador y cómo identificas a los líderes del futuro dentro de la empresa, también prácticas que tienen que ver con el balance de vida y carrera. Entonces, podríamos poner miles de ejemplos, pero bueno, lo que quiero que decirles es que todo lo que tenga que ver con desarrollo y calidad de vida de los colaboradores es bienvenido en sus prácticas. Y bueno, una forma también de entender o de ver ejemplos, pues es lo que ya les comentaba de las ganadoras. En la categoría de acelerar la digitalización, aquí pues va muy enfocada a cómo la empresa a través de la tecnología asegura la agilidad, flexibilidad e innovación, pero sobre todo cómo se transforma la empresa a través de esa transformación digital. Y entonces aquí algunos ejemplos de prácticas pueden ser aquellas que ayudan a capitalizar el conocimiento para la toma de decisiones, aquellas prácticas para el relacionamiento, interacción, experiencia y comunicación con grupos de interés, cómo se incorporan herramientas tecnológicas para la eficiencia, agilidad y flexibilidad, cómo se garantiza la seguridad de la información. Por ejemplo, aquí podría venir todo el tema de ciberseguridad también, y cómo se contribuye a disminuir la brecha digital dentro de la empresa e incluso con sus grupos de interés también, ¿no? Entonces, si vemos aquí va todo lo que tiene que ver con la digitalización. Y aquí hay un tema importante porque en años pasados han presentado aplicaciones y si la aplicación está transformando verdaderamente a la empresa, sí está bien, pero si es una aplicación que responde solamente a una problemática específica, ya sea de cliente o ya sea interna, pero no significa una transformación, pues no iría dentro de esta categoría, sino más bien hacia el grupo de interés al que está reflejado, ¿no? En el tema de fortalecer a los proveedores, aquí encontraríamos prácticas para desarrollar a partir de capacitación, evaluación y reconocimiento, que normalmente así se conocen las empresas como los programas de desarrollo de proveedores. Eso iría aquí. Y también podrían incluirse prácticas o programas para integrar a los proveedores en los procesos de la propia empresa a través de plataformas digitales o el desarrollo de equipos colaborativos con proveedores para temas de innovación y de mejora continua, por ejemplo. También los temas de implant, todos esos temas pueden entrar aquí. También podrían entrar, y es muy importante, todo el desarrollo de proveedores locales para incrementar que participen ellos, por ejemplo, micro, pequeñas empresas que sus empresas las incorporan en la cadena de valor. Eso también, por ejemplo, el nearshoring puede entrar aquí perfectamente también. Y bueno, pues también prácticas de comunicación y transparencia en la negociación de la relación con los proveedores.
en la categoría de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, pues aquí veríamos prácticas que tienen que ver con de cómo sus empresas, sus instituciones responden a alguno de los 17 objetivos. Y bueno, aquí no quiere decir que tengan que responder a todos. Y lo que también pasa a veces es que una práctica puede apegarle a más de uno y eso es válido. Muchas empresas también presentan su estrategia completa de desarrollo sostenible y que eso implica diferentes acercamientos a varios de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, pues ahí depende de cómo funcionen sus programas. Aquí también invitarlos nuevamente aquí en nuestro portal en empresasexcepcionales.rg.mx. Aquí van a ver una parte que dice ganadoras, y ahí le dan clic y ahí van a poder entrar y ver incluso por tamaño de empresa, por sector, por industria, por nivel de reconocimiento. Y ahí se pueden dar cuenta de varios ejemplos de cómo están participando las empresas en esta categoría que es muy amplia. Tengo ejemplos para cada uno de los 17 objetivos, pero a lo mejor lo que puedo hacer es que les dejo esta presentación y ustedes la ven porque es muy detallado, pero lo importante es decirles que hay formas siempre de contribuir a todos estos objetivos. Y también muchas veces hay la duda de dónde, por ejemplo, en temas de calidad de vida, los colaboradores, si lo pones dentro de objetivos de desarrollo sostenible o si lo pones en la categoría de colaboradores. Y bueno, pues ahí lo que les diríamos es que pueden, la categoría tiene que ver mucho como también lo que quiere proyectar la empresa. Entonces, si la empresa quiere proyectar que desde un sentido social en alguno de los objetivos se ven temas que también impactan a los colaboradores, está bien si lo ponen en ODS, y también si lo quieren ver desde esa perspectiva y si hacia afuera ustedes quieren promoverse como una empresa que cuida a sus empleados, pues también, o sea, esa es una decisión mucho más de estrategia que del proceso de evaluación cuando suceden estas cosas. Y también, bueno, pues sí hay, muchas veces tienen dudas muy específicas de categoría y bueno, pues también las podemos resolver juntos, pero aquí lo que les quiero decir es que sí es posible que en algunas ocasiones una práctica le pegue a distintas categorías y bueno, ahí lo importante es a qué grupo de interés está dirigida esa práctica y ese es el primer filtro hacia qué categoría inscribirse. Entonces, bueno, les voy a dejar estas láminas donde vienen ejemplos por cada una de las categorías y bueno, pues lo que les decía que tienen una visión sistémica los objetivos de desarrollo sostenible, por lo que es muy probable que se correlacionen y que impacten a varios de los objetivos de desarrollo sostenible. La quinta categoría es de impulsar la transparencia y aquí tiene que ver con pues todo el tema de gobierno corporativo, todo el tema de comunicación y resultados y rendición de cuentas con los grupos de interés. Y evidentemente el cumplimiento de las regulaciones y la definición de políticas anticorrupción y antisoborno. Y bueno, pues también aquí reflejar cómo se refleja la congruencia de los principios y los valores en la forma en que se comercializan los productos y los servicios. O sea, todo eso habla de la transparencia y la ética de la empresa. Y la sexta categoría, que esta categoría es nueva con respecto al año pasado y esta va enfocado a brindar una experiencia significativa al cliente, que pues son soluciones que superan el valor que se entrega a los clientes y que hace que se evolucione la forma en la que comúnmente se relacionaba la empresa con sus clientes.
Y entonces aquí podríamos ver prácticas como plataformas y soluciones digitales que facilitan la interacción con el cliente. ¿Se acuerdan que les decía que en la de digital a veces nos presentaban aplicaciones? Bueno, si la aplicación es para mejorarle la vida al cliente, pues entraría dentro de esta categoría. Por ejemplo, también hay muchas formas nuevas de facilitar la compra para el cliente a través de nuevos procesos de pago, de comunicación, y pues aquí lo importante es que sean métodos que evolucionan el estándar del sector, ¿no? Que lo transforman. Todo el tema de servicio al cliente, cómo se mejora el servicio al cliente a partir de nuevas formas de estar cerca del cliente. Información y mapeo del estatus del producto o del servicio, y pues aquí hablamos de cuando se hace una compra, ¿cómo sabes tú cómo va tu proceso de compra? A lo mejor es un proceso que va a durar tiempo y la incertidumbre a veces es muy difícil para los clientes, y aquí es cómo administras esos tiempos de espera con el cliente para que vaya sabiendo cómo va avanzando. También aquí innovación y simplificación de los procesos que generan transparencia y agilidad en los tiempos de respuesta. Y cuando hablamos de transparencia también estamos hablando de anticorrupción, aunque tiene que ver con la categoría de transparencia, aquí lo estamos poniendo con respecto a el proceso en sí que tienes con el cliente y cómo eso hace que todo sea transparente y que sea absolutamente difícil que exista corrupción. Y otra forma puede ser también las prácticas para comercializar de manera ética, respetar la privacidad del cliente, entregar información fidedigna del producto y del servicio y erradicar cualquier tipo de imposición de venta al cliente, ¿no? Yo me acuerdo anteriormente, en algún momento me acuerdo que tuve Multivisión y si querías salirte de Multivisión era tortuoso, te quedaba mejor quedarte con él un año más a perder toda la vida ahí tratando de salirte, ¿no? Ese tipo de cosas ya no funcionan. Adelante, Susi. Gracias, Ana. Oye, tengo una duda con respecto a cliente. Ajá. Nos referimos a clientes o a consumidores, que es diferente, ¿no? Es clientes en general y pueden ser clientes directos o pueden ser consumidores, no importa. Yo creo que ahí desde el inicio hay que especificarlo de qué tipo, de qué cliente estamos hablando. Al final de cuentas, por ejemplo, un distribuidor puede ser tu cliente y a lo mejor tú nunca ves al usuario. Claro que es importante siempre que veas al usuario final también, pero si tú estás hablando en esta práctica que vas a presentar de tu relacionamiento con el distribuidor, también se puede hacer. Entonces hay que especificar. De acuerdo, muchas gracias. De nada. Ok. Bueno, pues estas son las categorías. ¿Alguien tiene una pregunta de categorías antes de que sigamos adelante? Voy a ver el chat a ver si alguien tiene alguna pregunta. La sesión se va a grabar y también se sube al portal. Entonces, si quieren, ustedes ya a partir de mañana van a poder tener acceso, porque sabemos que a veces no todo su equipo participa en la sesión. Entonces, para que lo puedan compartir con todos. ¿Tienes una pregunta, Y Rivera? Isaías. Hola, exacto. Hola Ana, muy buenas tardes. Un gusto en saludarte. Igualmente. Isaías de Hospitales Star Médica. Bueno, aquí mi pregunta va relacionada precisamente a esta última categoría, Sí. de brindar una experiencia significativa al cliente. Aquí tenemos digamos, idea de presentar una estrategia enfocada a esta categoría, ya que contamos con un sistema que, gracias a la evolución y reconocimiento que hemos tenido de este sistema, hemos tenido prácticas y mejoras, más bien mejoras sustanciales en nuestros procesos,
que al final del día le dan un beneficio y una experiencia significativa en mejora de acuerdo a lo que viven nuestros clientes, y me voy muy puntual como servicios de salud, pacientes en nuestros hospitales. ¿Puede entrar este sistema en esta categoría? Sí, sí está muy claro que es como dice aquí, una innovación o simplificación o mejora del proceso para la agilidad en los tiempos de respuesta. Ese es un objetivo, pero pueden ser otros. Pueden ser para mejor satisfacción o puede ser también para la comprensión de sus necesidades, etcétera. Entonces, si entra de esto, claro que sí puede participar. Sí, y también digo, porque este sistema, ataca más bien varias aristas de atención enfocada al cliente. Y una de esas aristas es muy específica en, como ahorita lo refieres, en atender sus necesidades específicas. Le llamamos nosotros atención centrada en la persona. Entonces, sí, pero está dentro del sistema, que es nuestro sistema de gestión, digamos, en general, de calidad, que abarca esto. Perfecto, sí, sí puede entrar. Ok, gracias, Ana. No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta del tema de las categorías? ¿O no seguimos? Sí, yo tengo una duda. Adelante. Muchas gracias. Entonces, el programa consta de varias categorías. Para poder participar, ¿tenemos que aplicar a todas las categorías o solamente a una de ellas? Puedes aplicar a una o a 6. Ok, Ajá. No se puede participar con 2 prácticas en una sola categoría, eso sí. Es una práctica por categoría, máximo 6 prácticas. ok, Puedes perfecto. presentar 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. ¿De acuerdo? Gracias. No, de nada. También aquí es importante comentarles algo, no dividan una práctica en 2 categorías. Nos ha pasado muchas veces así que la dividen y lo que sucede es que las prácticas pueden quedar en nivel de buena práctica porque no son complementarias, porque las estamos evaluando separadas. Entonces, intégrenlas en una sola y busquen a qué cliente o a qué grupo de interés es al que impacta en mayor medida, y a partir de ahí elijan la categoría, pero siempre es mejor una práctica completa que a 2 prácticas partidas en 2. Y bueno, también la otra que quiero decirles, que nos preguntan mucho, oye, ¿qué prácticas nos recomiendas que pongamos? Bueno, yo les diría que lo primero es que identifiquen aquellas prácticas que les generan mayor orgullo, aquellas prácticas de las que se sienten muy seguros de que son muy buenas sus prácticas. Y la otra es aquellas prácticas del equipo de trabajo al que quieran reconocer, ¿no? Porque también eso es importante. Entonces, elijan las categorías. Este es un criterio que recomendamos mucho. 1, las que les generen mayor orgullo, y 2, que sean prácticas que a los equipos de trabajo a los que quieran ustedes reconocer. Y bueno, podríamos poner una tercera, aquellas prácticas en las que sientan ustedes que van por muy buen camino, pero requieren de una retroalimentación que les diga cómo vamos, ¿no? Cómo van, y que eso les ayude a obtener la visión de tercera parte, de que les diga cómo va esa práctica, y pues una retroalimentación que les ayude a mejorarla. Ok, bueno, pues las cuotas de recuperación son por tamaño de empresa, y ahí en la guía de participación viene una liga en donde pueden identificar de qué categoría estamos hablando, en qué tamaño de empresa, y es en la página de compras de gobierno, y ahí ustedes digitan el monto de ventas y el número de empleados, y ahí solito les dice si eres una pequeña, si eres una mediana, y si te dice que no eres ni pequeña ni mediana, significa que es grande, ¿no? Porque está echado un poco para pymes, pero
Es un buen parámetro porque tiene ahí una calculadora que hace que sea pues mucho más objetivo que el decir tantos empleados y tanta facturación, ¿no? Porque hay empresas que tienen muy poquitos empleados y que facturan muchísimo, y si las ponemos por empleados pues quedan como pequeñita, pero sus recursos les permiten hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante eso. Adelante, Adrián. Buenas tardes. Ana, no entra micro. Yo le di clic y me metí a la calculadora y da un tope máximo, pero no está en la clasificación. Ya, entra como pequeña, Adrián. Ok, sí, porque nada más se acepta máximo 4.9 millones, por ejemplo, que es la cifra, pero te califica solo a partir de pequeña. Ya, ok. Entonces sí sería pequeña, Adrián. Pequeña, ok. Y para la participación no hay problema, ¿verdad? Este es nada más con respecto al... Solamente es este tema, sí. Gracias. No, a ti, Adrián. Bueno, aquí también comentarles que las cuotas de recuperación nos ayudan a fondear todo el proceso de la gestión del proceso de evaluación, la campaña de comunicación y pues todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de empresas excepcionales. Ustedes, como saben, el Instituto para el Fomento de la Calidad es una asociación civil no lucrativa y bueno, pues este es un programa totalmente de apoyo social. Y por esa misma razón no se incluyen los IVAs, no se desglosan los IVAs en la facturación que nosotros les hacemos de sus cuotas de recuperación. Y bueno, también les comentaba del aviso de privacidad. Para empezar, pues toda la información que ustedes documenten, tanto de las personas y de los responsables de la práctica como de la propia empresa, es absolutamente confidencial. Y como también decíamos al inicio, es requisito compartir las prácticas que resulten ganadoras, pero esto en el marco del aviso de privacidad, en donde antes de que nosotros publiquemos la información, pedimos la autorización de cada uno de ustedes por escrito, para que ustedes tengan oportunidad de que una vez que pasó el proceso, puedan eliminar la información que consideren que sea confidencial, que sea capital intelectual reservado o patentes en trámite, o que sea una ventaja competitiva, que el hacerla pública pueda poner en riesgo la posición competitiva de la empresa. Entonces, somos muy serios en este tema, así que pueden tener toda la confianza de que daremos cumplimiento a este aviso de privacidad antes de hacer pública cualquier información. Y bueno, pues vamos a entrar al proceso de evaluación. ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿No? Muy bien. A ver, déjenme ver el chat, a ver si alguien tiene algún comentario ahí. Bueno, siguen preguntando por la grabación. Les comento que va a estar en empresasexcepcionales.rg.mx. Ahí la van a poder ver y compartirla con quien ustedes quieran. Lo mismo la presentación, la van a poder descargar ahí. Bueno, el proceso de evaluación tiene 4 etapas. La primera es una inscripción y ahorita la vamos a platicar. La segunda es la evaluación, luego viene el consejo de premiación y finalmente la entrega del reconocimiento. La inscripción, la fecha límite es el 12 de julio y esta inscripción se hace en nuestro portal. Ahí ustedes registran sus datos y no se preocupen mucho vienen ahí varios temas y siempre les preocupa mucho que dice nombre de la práctica. Y entonces, nombre de la práctica, ¿qué significa? Pues, ¿cómo le llaman ustedes al programa o a la iniciativa o a lo que van a inscribir? Y si en ese momento en que se están registrando no lo tienen muy claro, pueden ponerle ahí pendiente y no importa, posteriormente lo pueden modificar. Entonces, lo importante es que se registren para que ya empecemos a hacer todo el demás proceso. Ahí donde se van a registrar es donde también van a subir la información que ahorita vamos a platicar. Entonces, como les decía, ustedes se meten al portal, empresasexcepcionales.rg.mx, y aquí donde dice registro, le dan un clic y ahí les va a aparecer la información para registrarse. Una vez que ya se registraron, les va a llegar un correo como este es
obviamente es algo que hicimos nada más para ponerlo aquí, les va a llegar este correo en donde les va a hacer la confirmación de que ya se registraron con el nombre de la persona que hizo el registro, el folio, a cada práctica se le asigna un folio y ahí les da los siguientes pasos para poder entrar ya a lo que es el sistema en sí. Y entonces ahí les das un nombre de usuario, el nombre de usuario es su correo. Y la contraseña ahí mismo viene, que cuando ustedes entren la pueden modificar. Entonces, una vez que ya, si una vez que se registran no les llega el correo, entonces ahí avísenos para que nosotros se los reenviemos y puedan tener esta información, pero normalmente no tenemos problema con eso. Entonces, ya que les llega, ya que a nosotros nos llega la confirmación de su registro, nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para empezar los trámites administrativos que de alguna forma tienen que ver ahí documentan ustedes también todo el tema de facturación, los datos de facturación, y bueno, pues ahí ustedes nos dan, en ese contacto que establecemos, es para que ustedes nos indiquen cómo quieren que se les facture, y si existe algún procedimiento de alta de proveedores o especificaciones especiales de facturación. Hay veces que empresas nos dicen, no, es que necesito que le pongas el número de orden de compra a la factura, ¿no? Y entonces eso no viene en el sistema, entonces es momento de, cuando nos platicamos con ustedes, para atender a sus requerimientos de manera oportuna antes de facturar. Y bueno, pues el siguiente paso de la inscripción sería ya empezar a documentar, y la fecha límite para entregar los documentos es el 19 de julio, así que bueno, pues hay que ponernos a hacer la documentación desde ahorita. Y la documentación incluye 3 temas, que son los que vamos a platicar ahorita. El primer tema es la carta de intención, y bueno, pues una vez que se registren, se van a dar cuenta que ahí, esto es lo que les va a aparecer en el área del sistema una vez que ya se hayan registrado. Y si se fijan aquí donde dice carta de intención, aquí tenemos un formato, eso lo pueden descargar. O sea, ya está hecha la carta para que no se compliquen y ya la puedan hacer. Entonces ahí la pueden descargar del sistema, ya que se hayan registrado, ahí la van a encontrar. ¿De acuerdo? Esto es lo que va a aparecer. El punto 1 dice constancia de situación fiscal. Si no la tenemos, aquí súbanla. Si ya la tenemos, si ya les hemos facturado antes, ya no la suban, no es necesario. Después viene aquí un espacio para subir el resumen de la práctica, y aquí viene el formato para que lo puedan descargar para hacer el resumen. Aquí también suben la presentación de la práctica, y aquí hay 6 espacios hacia abajo para las evidencias de la práctica. Entonces, adelante, ahí no me aparece tu nombre. Ah, es Adrián. Una pregunta para, aunque se tenga la evidencia de la constancia de situación, ahora con la modalidad 4.0 sí nos pidieron actualizar esa información. En este caso, ¿qué hacemos, Ana? Lo que pasa es que es lo mismo, si ya les hemos facturado en el 2022, nosotros empezamos a facturar 4.0 desde el año pasado. Ah, ok. Entonces, si el año pasado les facturamos algo, ya tenemos su constancia de situación fiscal. Si nunca les hemos facturado, entonces sí, por favor, súbanla para que podamos agilizar ese proceso. Ok, gracias. De nada. Adelante, Enrique. Muy buenas tardes. Una pregunta, para la presentación de la evidencia, para que una práctica no se considere a una práctica aislada, ¿de qué periodo a qué periodo se tendría que presentar esa evidencia? ¿Te refieres al punto 5 de las evidencias? Sí, es correcto. Ahorita lo platicamos, ahorita vamos para allá. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, les comentaba también hace rato que se acuerdan que los requisitos vienen lo de que no tengan sanciones y todo eso. Bueno, en la carta viene especificado eso. O sea, no es necesario que nos entreguen nada. Con la palabra del representante legal o el director general, en donde nos dice que no ha sido objeto de sanción, para nosotros eso es más que suficiente. ¿De acuerdo?
Entonces ahí en la carta de intención ya viene todo eso. Ok. Espérenme, porque tengo que borrar esto, porque si no, eso. Ok. En la presentación de la práctica, estamos hablando de un máximo de 20 páginas. No quiere decir que tengan que cumplir las 20 páginas, simplemente es un máximo. Y nuestra sugerencia es que el resumen de la práctica es la página 1, la explicación de la práctica sean de la página 2 a la 15 y los resultados de la práctica de la página 15 a la 20. Esa es nuestra sugerencia. Un poquito para que, si son menos de 20, pues traten de ver estas proporciones, ¿no? Entonces, y bueno, pues en el punto 1 que dice el resumen de la práctica, en descargas, en el portal, en donde dice descargas, van a encontrarla aquí, dice resumen de la práctica, esta parte de aquí. Ay. Y ahí y también dentro del sistema tienen las dos opciones, lo pueden descargar desde resumen o desde el sistema. Y lo que les va a aparecer es un PowerPoint con una hoja en tamaño carta y uno apaisado. Depende del tamaño que ustedes quieran utilizar. Para nosotros cualquiera de los dos está bien. Nuestra recomendación es que utilicen la versión apaisada porque da mucho más versatilidad a las presentaciones de PowerPoint. Sin embargo, pues ahí está para que ustedes lo hagan de acuerdo a lo que ustedes prefieran. Adelante, Isaías. Okay. Muy amable, muchas gracias. Estaba metiéndome a la calculadora de la estratificación y puse los empleados de la empresa, 6,000. Y me marca, dice, tu empresa no es mi pyme. Es grande. Ajá. Aún así, ¿es posible? Sí, claro. Ok. Claro. Sí, realmente ese es un sistemita que se nos hace muy práctico para ver el tamaño de la empresa. Pero pueden participar pequeñas, medianas y grandes, e incluso corporativos también hemos tenido participantes. Exactamente. Mil gracias por su tiempo. No, de nada. Ok, entonces, bueno, pues ahí es el resumen. Ay. Y está muy sencillo, nuestra empresa, institución, y ahí es que digan, no, nuestra empresa o institución se dedica a y hacemos tal y tenemos tantas plantas, o sea, un resumen pequeñito de lo que hace la empresa. Objetivo y descripción de la práctica es de manera muy sintética decir nuestra práctica está enfocada a tal y tal y tal y tal. Y al final los impactos que se han tenido en los grupos de interés. Esta es la información que al final del proceso es la que compartimos en el portal. Entonces, aquí es importante que sea muy clara para cualquiera que lo lea y que se pueda entender la importancia que tiene la práctica. Cuando hablamos de la explicación de la práctica, y esta información también viene en la guía de participación, estamos hablando de estos puntos. Enfoque de la práctica sería, pues, que expliquen en qué consiste la práctica y qué objetivo tiene, qué problemática está resolviendo o a qué retos responde, o también puede ser que sea para aprovechar una oportunidad y, bueno, pues ahí explicarlo, y cómo ayudar a la práctica a lograr lo que les decía hace rato, ¿no? Cómo se alinea a las estrategias de la institución. Otro apartado sería implementación, que ya sería qué cambios o innovaciones realizaron para apoyar esta práctica, qué factores de la cultura de la empresa fueron clave para adaptarse para la implementación de la práctica y qué competencias se han desarrollado en los colaboradores para soportar la práctica. Y aquí punto 6 es muy importante porque nos ha pasado que algunas empresas nos dicen, vamos a poner un ejemplo de una práctica para contribuir a los desarrollos sostenibles, ¿no? Y entonces una práctica que tiene que ver con el agua, ¿no? Con el recurso como tal del agua. Y entonces
nos ponen ahí que capacitaron a tantas personas acerca de la importancia del cuidado del agua. Ahí no nos referimos a eso. Ahí nos referimos a las personas que administran la práctica, qué capacitación recibieron para poder soportar la práctica. O sea, si decimos que el equipo de responsabilidad social de la empresa es la que está trabajando en eso y el área de producción o de operaciones son las que están trabajando en eso, bueno, esas personas qué capacitación recibieron para poder llevar a cabo la práctica. ¿De acuerdo? Entonces, Enrique, tienes una pregunta, creo, ¿verdad? Sí, perdón, sí, que prácticamente ya casi me la respondiste. Okay. Era precisamente en el punto 2 que decía problemática, ¿qué problemática soluciona o a qué retos atiende? Esos puede ser la problemática o retos puede ser tanto internos como externos. O sea, por ejemplo, yo me refiero a que pues, a lo mejor internamente nosotros tenemos un tema, no sé, a lo mejor de crecimiento o de nuestro personal. Esa podría ser nuestra problemática y qué solución le estamos dando. Es correcto, porque como ya lo dijimos, en la práctica siempre va a depender del grupo de interés al que está enfocado, ¿no? Entonces, a lo mejor vas a solucionar. Por ahí tienen abierto un micrófono. Ya lo cerré. Gracias. ¿Qué problemática estás solucionando para ese grupo de interés? ¿O a qué retos, por ejemplo, un reto del mercado o un reto social o un reto en la operación, etcétera? Por ejemplo, quieres que crezca la empresa el siguiente año y bueno, ese trae consigo retos con los colaboradores y bueno, cómo vas a hacer, ¿no? Para que los colaboradores puedan estar preparados para enfrentar un crecimiento. Y las oportunidades, a lo mejor hay una oportunidad de mercado que está por ahí y lo que quieres es aprovechar esa oportunidad y bueno, cómo vas a cambiar, ¿no? A lo mejor en temas de experiencia cliente, en temas de colaboradores, en temas sociales, etcétera. Entonces, tiene que ver con eso. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Nada. Entonces, bueno, estos puntos los pueden tomar como la estructura de su PowerPoint que van a hacer de la práctica. Entonces, pueden poner este enfoque de la práctica y nuestra práctica consiste en la práctica soluciona tal problema o atiende a tal reto, etcétera, ¿no? Ese puede ser como un contenido, un índice de contenido. Y en la parte de resultados, ¿qué beneficios ha generado y para qué grupos de interés? ¿Qué beneficios y resultados se espera en el futuro? Porque también necesitamos que sean prácticas que llegan para quedarse, ¿no? Que van a evolucionar seguramente en el tiempo, pero que no es una cosa que sucede hoy y ya, bueno, estuvo padre, pero pues ya no nos sirve. Ejemplo, le doy No, pero es que el micrófono de la máquina sí sirve. ¿Cómo se aprovecharán los aprendizajes obtenidos por la operación de la práctica? Y aquí es un tema también importante porque muchas veces en cómo se aprovechan los aprendizajes, nos escriben cosas como, pues a lo mejor un poco filosóficas de, no, aprendimos que somos muy fuertes, aprendimos que somos resilientes, aprendimos que tenemos un gran equipo de colaboradores, aprendimos que el liderazgo. No se trata de ese tipo de aprendizajes. Los aprendizajes que verdaderamente valen son aquellos que detonan mejoras o que detonan innovaciones. Entonces, esos aprendizajes tienen que estar pensados en cómo vas a evolucionar la práctica o esos aprendizajes, cómo se van a convertir en la evolución de otras áreas de la empresa o de la institución, cómo va a evolucionar otros procesos, o sea, que esos aprendizajes verdaderamente se conviertan en acción dentro de la empresa. Y finalmente, ¿por qué fue apropiada la práctica y qué la hace excepcional? Por su innovación, resiliencia y replicabilidad. Entonces, este tema es importante porque es desde la perspectiva de la propia empresa, por qué la considera excepcional. Y entonces aquí, pues es muy importante su punto de vista objetivo respecto a su innovación y qué tan fácil puede aprovecharse el aprendizaje para otras empresas.
Y bueno, pues aquí en los resultados de la práctica, que son de la página 15 a la 20, pues aquí lo que les sugerimos es que incluyan gráficos de resultados, de preferencia de 3 años atrás. Si no tienen de 3 años, bueno, pues lo que tengan, pero mientras más tendencias se pueden ver, pues es más fácil comprender cómo ha venido evolucionando la práctica. Y bueno, pues del 2023 pueden poner la información hasta el momento en que la tengan de este año. A lo mejor tienen revisiones trimestrales o mensuales o lo que sea. Y bueno, pues indicar la meta. Y siempre es importante, pues, el nombre del gráfico, determinar la meta, también identificar aquí qué es lo que mide ese gráfico, estos números, en qué unidad de medida, aquí son cifras en millones de pesos, resultados obtenidos al mes de tal del 2023, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho al grupo evaluador a que pueda revisar las tendencias que tiene la práctica. Algunas sugerencias que queremos darles con respecto a su PowerPoint. Pues que sean redacciones concisas y claras y que estén basadas en hechos y datos, de tal forma que evitemos explicaciones anecdóticas o filosóficas. ¿A qué nos referimos con anecdóticas? Pues aquellas explicaciones que hablan de lo que puede pasar en el futuro con la práctica, pero que no sea algo que en la práctica está funcionando, o filosóficas, pues ya les di hace rato un ejemplo en aprendizajes, ¿no? Sabemos que es muy importante desarrollar a los colaboradores y todos lo sabemos y todos estamos de acuerdo, entonces no es necesario comentarlo en el PowerPoint, mejor explicar de qué manera la empresa en la acción toma interés del desarrollo de los colaboradores. Por poner un ejemplo, ¿no? Eso se entiende mejor lo que se quiere proyectar de la práctica. Presentar información en gráficos, tablas, imágenes que faciliten su comprensión. Si van a utilizar abreviaturas o términos que son parte de su cultura, pues incluyan un glosario, porque piensen que el grupo evaluador pues lo va a leer y hasta la entrevista va a poder resolver esas dudas, entonces tratar de que sean las menos dudas las que aparezcan. También la otra es apoyar la historia de la práctica con las evidencias que van a incluir, ahorita hablamos de las evidencias, haciendo referencia a estas para facilitar al equipo evaluador que las relacione, ¿no? Si bien las evidencias las van a subir en otra parte, ustedes pueden ir en la redacción hablando y como se menciona en la evidencia 1, certificado de tal y tal, nosotros hacemos tal y tal, ¿no? Entonces, ir haciendo referencias para que se vayan correlacionando con el texto. Y yo creo que aquí la parte muy importante es eso, que es la historia de la práctica. Platícanlo como una historia, de tal manera que se pueda ir entendiendo cómo va evolucionando. Presenten indicadores de resultados, mediciones o métricas del antes y después de la práctica, que esto nos ayude a identificar cómo viene progresando en el tiempo, cómo han cambiado la percepción de la satisfacción de los grupos de interés a los que está dirigido, los impactos en la salud financiera, el crecimiento de la empresa, la posición competitiva, el desempeño en comparación con prácticas similares, etcétera. Hay mucha información que se puede presentar respecto de la práctica y bueno, pues este es oro molido para el grupo evaluador. Y bueno, pues el tema de no exceder esas 20 láminas y que utilicen una tipografía mínima de 20 puntos para que se pueda leer en el PowerPoint. Hay una pregunta de Juan Carlos Mejía. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es correcto o válido que mi buena práctica se derive de algo que dejé de hacer, incluso de cumplimiento legal? A ver si te estoy entendiendo. ¿Es una práctica?
sí, algo que innovamos, Ajá, que con esa implementación pues logramos muchas cosas, ya no reprocesar, eficientar mucho un proceso ajá, y a su vez cumplir legalmente y estar en orden. claro. Esa es una pregunta. Obviamente, Ajá, perdón, obviamente antes de eso, pues sí, estábamos pues batallando mucho, incluso estábamos pues, sujetos a un incumplimiento legal, ¿no? claro. Esa es una pregunta importante porque las prácticas excepcionales van más allá del cumplimiento y lo que tú estás diciendo es precisamente eso, ¿no? Que cumples, pero además está arropada de muchas otras cosas más la práctica. Y eso está bien. Ah, muy bien. Lo que nosotros buscamos es cómo ir más allá del solo cumplimiento, cómo al final las reglas, las normas, las certificaciones, todo eso es importante, pero ¿cómo lo tropicalizas a tu filosofía, a tu cultura, a tu propósito organizacional, etcétera? Pues es a través de arroparla con todo lo que te ayuda a armar ese rompecabezas que lo hace tuyo más y va más allá de solamente el cumplimiento, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. No, de nada. Ok, las evidencias, hablábamos de las evidencias, que son 6 evidencias las que pueden subir y con un peso máximo de 30 megas cada una. Y bueno, pues aquí les estamos poniendo una información de cómo identificar las prácticas y vamos de abajo hacia arriba de nivel de importancia. La parte más básica de las evidencias son los esfuerzos e información interna de la empresa. Y ahí pueden ser procedimientos, manuales, reglamentos, evaluación del grado de conocimiento de los colaboradores sobre la evidencia, campañas de comunicación y entrenamiento interno en la práctica. Un siguiente nivel sería la información pública de la empresa. O sea, cuando la empresa publica sus reportes o informes. Por ejemplo, vemos que hay muchas empresas que están publicando su reporte de responsabilidad social o su resumen de resultados, etcétera. Políticas, códigos, directrices que hace público la empresa. El siguiente nivel sería información pública, pero de terceros o grupos de interés, y ahí pueden ser reconocimientos o certificaciones de clientes, proveedores, organismos empresariales, instituciones educativas, etc. Y el nivel más alto de las evidencias es la validación y o reconocimiento de terceros expertos, como pueden ser reportes o informes anuales conforme a estándares internacionales, reconocimientos, rankings, certificaciones, etc. Entonces, si se dan cuenta, todos estos son válidos, todas estas evidencias. Evidentemente, mientras hay un respaldo de un tercero, pues la evidencia tiene mayor validez. Sin embargo, todas estas evidencias son importantes y pueden entrar dentro de lo que evidencie la implementación de su práctica. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿O vamos bien? A ver, preguntan, ¿cuál es la relación de empresas postuladas versus ganadoras? ¿Cuántas empresas ganan en cada categoría? No tengo el número en este momento en la mente, pero lo que sí les puedo decir es que son 3 niveles. El primer nivel son prácticas en desarrollo, que son aquellas prácticas que no están completamente implementadas y que por lo tanto no tienen todavía resultados muy definidos y tienen muy buen enfoque en la práctica, pero necesitan caminar un poco más para aprender más y evolucionar la práctica. El siguiente nivel son buenas prácticas y el primer nivel son prácticas excepcionales. Entonces, cuando hablamos de ganadoras, aquí estamos hablando de que las buenas prácticas y las prácticas excepcionales son las que son reconocidas en la premiación. Las buenas prácticas reciben un diploma y las excepcionales reciben una presea.
Entonces, ¿por qué? Porque las buenas prácticas son buenas acciones. Entonces, sí son importantes para nosotros. Y las prácticas excepcionales son aquellas que son innovadoras y que están revolucionando. Entonces, para nosotros esas dos son muy importantes. Entonces, desde este punto de vista, les puedo decir que como prácticas en desarrollo, que son las que no se mencionan para darle oportunidad a la empresa que las mejore, solamente estamos hablando de un 15%. Las demás entran como buenas prácticas, que se puede decir que son aproximadamente un 60%, y el restante son prácticas excepcionales. Espero que eso resuelva la pregunta. Sí. Va orientado un poquito, era una pregunta mía, va orientado un poquito de cuántas son las que postulan. Postulan 50 empresas, 100 empresas, 300 empresas. Es la primera lámina que pusimos, una de las primeras láminas, y hablábamos de que el año pasado participaron 104 empresas con 132 prácticas. Porque como puedes participar con más de una práctica, entonces son 104 empresas, 132 prácticas. El primer año fueron 100 empresas con 164 prácticas. También preguntan en qué se invierte la cuota de recuperación, ya lo habíamos comentado. Se invierte en la campaña de comunicación, en la gestión del reconocimiento y en la ceremonia de premiación, que es uno de los gastos fuertes. Si quiero postular 2 o más prácticas, ¿se paga? Sí, se paga por cada una de las prácticas que se inscriben. ¿Se pueden modificar archivos aunque ya se hayan subido? Sí. Pueden modificar lo que ustedes quieran antes del cierre del sistema. El cierre del sistema es el 19 de julio. Antes pueden modificar lo que quieran. No pasa nada. Y bueno, también preguntan, ¿el resumen de la práctica es también para el 19 de julio? Sí, para el 19 de julio se cierra el sistema. Entonces, para esa fecha ya se debe de tener todo. Y creo que son todas las preguntas que están en el chat. Ok, entonces vamos a continuar. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de la evaluación y vamos a la primera etapa. Y bueno, pues la primera etapa de evaluación. Primero que nada, ahí en el sistema ustedes van a documentar a 2 personas. Una persona que es el responsable designado de la organización, que seguramente será alguno de ustedes, que es el que va a estar en contacto con nosotros todo el tiempo para cualquier tema de la participación de la empresa. Y hay otra persona que es el ejecutivo más alto rango, que en ese sentido puede ser el director general o quienes ustedes consideren que es la persona de mayor rango de la empresa, y es el mismo que firma la carta de intención. Realmente a esta persona no le vamos a dar lata en todo el proceso, solamente al final para los temas de la ceremonia de premiación, pero todo lo demás lo vamos a ver con el responsable designado de la empresa. Entonces, la primera etapa es la evaluación documental. Y lo primero que se hace es que una vez que recibe el evaluador la presentación de ustedes de la práctica, ellos hacen un análisis, una revisión y una lectura profunda de la información que ustedes presentan con el objetivo de compenetrarse con la empresa o la institución, comprender la forma en que la práctica se alinea a las estrategias y el valor que genera y se espera que genere a los grupos de interés. Entonces, ese diagnóstico inicial permite a la empresa, al evaluador, conocer perfectamente la práctica de acuerdo a la información que ustedes proveen. Posteriormente a eso, hay una sesión de planeación de la entrevista en línea en donde el equipo evaluador se pone en contacto con el responsable de la organización. Y bueno, pues el responsable de la organización puede plantear las inquietudes que tiene sobre la entrevista, quiénes van a participar del equipo de la práctica, qué aspectos desea compartir en la agenda de la entrevista, cuáles son las aplicaciones permitidas para reuniones virtuales, porque hay empresas que tienen limitantes, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, tienen prohibido usar el Zoom, ¿no? Entonces, está bien, no hay problema, no, el grupo evaluador se
puede utilizar la plataforma que ustedes quieran. Y en esa sesión de planeación, el evaluador lo que hará es y hacerles saber cuáles son las preguntas que le surgieron de la evaluación documental, y eso le va a permitir entregarle esas preguntas al responsable para que las pueda ir preparando para la entrevista. Hacer la agenda de la entrevista para que ustedes la tengan y de esa forma sepan cómo va a estar esa entrevista. Y bueno, pues los temas logísticos de la aplicación que se va a utilizar, el horario, si habrá recesos, etcétera. Entonces son los detalles finos de la entrevista. Y entonces ya que sucedió esto, les juro que no soy yo. La segunda etapa ya sería la entrevista en línea en sí, que ya es, ahí es importantísimo porque el evaluador ya puede tener un diálogo con el equipo, el dueño de la práctica, para que pueda identificar los retos que está enfrentando la empresa, cuál es el estilo de liderazgo que está impulsando la transformación de la organización, la cultura de trabajo, cómo se vive la cultura de excelencia e innovación, de qué manera hace frente a sus retos, cómo se vivió el desarrollo e implementación de la práctica. O sea, toda esa información que no se expresa en la presentación y que es importante que conozca el grupo evaluador, pues es la que se va a obtener a partir de esta entrevista en línea. Y pues eso también le permite, muchas veces cuando estamos haciendo una redacción y ya se cerró el sistema, dices, sí, no puse esto, o se nos olvidó comentar esto, no pasa nada. En la entrevista se puede muy bien comentar esa información que haya faltado. Y bueno, pues eso también le permite al grupo evaluador pues conectar los puntos sobre la práctica en su conjunto al tener esa conversación con ustedes. Y bueno, pues algunas sugerencias ahí para aprovechar de mejor manera las entrevistas es que participe el equipo que desarrolló e implementó la práctica, porque son ellos los que tienen el conocimiento y la historia completa de cómo sucedió y conocen cómo se interrelaciona con toda la organización. También pueden participar otras áreas que de alguna forma tienen sinergia para la aplicación de la práctica. También, ya que tendrán ustedes las preguntas antes de la entrevista, pues las pueden responder ustedes mismos antes para que ya sea muy ágil la entrevista en línea. Y bueno, respetar la agenda del equipo evaluador para que todas las dudas se resuelvan. En algunas ocasiones nos ha pasado que hacen una presentación con las respuestas que está buscando el grupo evaluador y se consume el tiempo de la entrevista y pues ya eso ya no nos permitió que el grupo evaluador pueda seguir haciendo algunas nuevas preguntas que puedan surgir con esa nueva información. Entonces, el objetivo de la entrevista siempre tiene que ser que el evaluador se vaya con 0 dudas y con una comprensión completa de su práctica. Entonces, aprovechar ese objetivo. Y bueno, no sé si tengan alguna duda de la primera y segunda etapa de evaluación antes de que pasemos ya al siguiente tema. Adelante, Marisol. Muchísimas gracias por tu valioso apoyo. Una duda, para llevar a cabo esta entrevista en línea, ¿lo tenemos que solicitar con ustedes y en qué periodo, en qué fechas podría estarse llevando a cabo? Como comentaba yo aquí, la primera etapa es la evaluación documental. O sea, una vez que te registras antes del 19 de julio, ya subes tu información y todo y se cierra el sistema y en ese momento el grupo evaluador inicia el diagnóstico inicial, ¿no? Y eso significa que va a empezar a leer y a hacer notas de lo que presentaste en la presentación. Entonces, ya que terminó eso, entonces ya te va a llamar el equipo evaluador y te van a decir, oye, pues vamos a ponernos de acuerdo de la entrevista. El periodo, al final les voy a enseñar el calendario, viene la guía de participación, pero ahorita lo vemos, hay un periodo de entrevistas. Entonces ahí acuerdan mutuamente la fecha en la que se va a llevar a cabo la entrevista.
Y a lo Entonces, mejor a lo que me refiero, y a lo mejor es desconocimiento, y ahorita sirve para aclararlo, de que antes de realizar este registro podíamos tener una sesión con el auditor, justamente para que pudiera ver cómo estábamos nosotros sustentando nuestra práctica y ver la viabilidad de la misma. ¿Esto es correcto o más bien fue un tema de desinformación? Lo que pasa es que nosotros dentro del instituto tenemos reuniones con algunas empresas que nos solicitan y nos dicen, oye, es que no sé bien cómo presentar mi práctica o qué práctica presentar, etcétera, o tienen dudas muy específicas de su empresa y más bien somos nosotros, no tanto los evaluadores, los que los que pueden atender ese tipo de situaciones antes de que se cierre el registro. Entonces yo lo que te diría es que le escribas un correo a Vanessa Ayala, Vane, pon ahí tu correo, para que pues ella, si quieres tener una reunión con ella, pues lo puedes platicar y seguramente te va a ayudar a resolver tus inquietudes. Perfecto, Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. y bueno, está abierto para todos. De hecho, muchas de las empresas están como asignadas, las tenemos divididas entre Alba, Vanessa y yo, de tal manera que podamos atenderlos al 100% a cada uno de ustedes. Si ustedes no tienen a alguien asignado, pues por ahí mándenle un correo a Vanessa y con mucho gusto les asignamos a alguien para que ya esté con ustedes 100% y los podamos estar apoyando. Ok, entonces... ok, entonces, ya que pasamos estas 2 etapas y ya que fue la entrevista en línea, pues el grupo evaluador ya tiene definido cuál es su percepción respecto a la práctica y ese grupo evaluador hace una propuesta al consejo de premiación. Y cuando hablamos de propuesta, estamos hablando de si la práctica estará como práctica excepcional, como buena práctica o práctica en desarrollo. Y nosotros preparamos un documento que presentamos al consejo de premiación con los resúmenes ejecutivos. Por eso es importante el resumen ejecutivo, porque el consejo de premiación ve esa información que ustedes presentan en el resumen ejecutivo más la información que nos da el grupo evaluador, y sobre eso, sin saber el nombre de la empresa, por cierto, el consejo de premiación, ya que pasó esa etapa del proceso de evaluación, hace un análisis individual y después tenemos la reunión plenaria de todos los miembros del consejo de premiación para determinar el nivel de madurez en el que quedan las empresas. Y bueno, este consejo de premiación está integrado por el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo de la Comunicación y el Instituto para el Fomento a la Calidad. Y bueno, pues como les comentaba hace rato, son 3 niveles: práctica excepcional, buenas prácticas y práctica en desarrollo. Y la práctica en desarrollo, nosotros confirmamos con la empresa el nivel en el que queda y solamente se reconocen en práctica excepcional y buenas prácticas. Y de hecho son las únicas que hacemos públicas, como comentaba, para darle oportunidad a que la empresa pueda trabajar en las mejoras que se requiera para la práctica. ¿Dónde podríamos consultar de nueva cuenta esta sesión? Les comentaba que debe estar en el portal empresasexcepcionales.org.mx y ahí va a estar el video. Adelante, Ivonne. Una duda, de las prácticas excepcionales, si vamos a publicar 10, ¿esas 10 las ranqueas o todas están en el mismo nivel? Sí, no, aquí no lo manejamos como ranking, son prácticas excepcionales y buenas prácticas. Gracias. De nada. Ok. Y bueno, pues, ¿para qué les platico cómo es la premiación si mejor les enseño este video? ¿Se oye? ¿Sí se escucha? A ver. No. Se cortó. No se escucha. ¿Sí? No se escucha. No se oye.
Y al reconocer, pues estamos existiendo y contagiando a que más empresas también copien sus modelos, copien esas buenas prácticas, lo implementen y también podamos tener mejores salidas. Orgullo saber que ahorita que pasaron, ver a tantas mujeres, la narrativa tiene que cambiar en México y en el mundo. Hoy en día no se trata de pedir una oportunidad, se trata de que las empresas sean más redituables. Estos movimientos de mujeres sin ustedes, hombres, no jalan. Entonces somos una orquesta donde todos tenemos un instrumento que tocar. Duda es un ejemplo de lo que es México, de la grandeza, la diversidad que tiene nuestro país y sobre todo el futuro que tenemos por delante. Es imposible concebir un emprendedor que no piense que siempre se puede mejorar y que siempre habrá oportunidad para cambiar las cosas. En México hay más de 4,5 millones de empresas que también son exitosas, también crecen, también tienen los mismos retos que nuestras empresas tienen todos los días y poder compartir estos casos de éxito que son ustedes, todos los que estamos aquí, promovemos la diversidad y la inclusión, sin duda, en la fuerza laboral, la mejora de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Gracias, organizadores, por la excelencia, por la transparencia y el compromiso con los que se realiza este programa y por propiciar compartir prácticas excepcionales que nos permitan a todos continuar en esta ruta de mejora continua, porque esto no para aquí. Tenemos que seguir adelante. Y las empresas mexicanas han demostrado, nos hemos colocado junto con la inversión extranjera en el país número 7 en manufactura. Eso es de destacar. Es por ello que resulta doblemente especial que estemos celebrando esta entrega de reconocimientos por el gran esfuerzo que hacen día a día las empresas que hoy nos acompañan. Por a la calidad que me honro de presidir, se ha propuesto desarrollar, reconocer y difundir casos ejemplares que reflejan el compromiso empresarial con un futuro sostenible. Los retos para alcanzar este futuro son súper complejos, pero contamos con una gran disposición de la comunidad empresarial para transformar a sus organizaciones, privilegiando la creación de valor a largo plazo para los colaboradores, consumidores, aliados, cadenas de valor y la sociedad por sobre el valor hacia los accionistas. Bueno, pues eso fue la premiación del 2022. Vieron ustedes ahí las preseas y los diplomas que se entregan en los dos niveles que comentamos ahorita. Y bueno, para continuar con la presentación, el grupo platicarles quién va a evaluar a sus organizaciones. Bueno, pues es un grupo multidisciplinario que tiene mucha experiencia en la evaluación de la gestión para la excelencia en las organizaciones. Y bueno, pues ellos firman un código de ética y conducta que nos garantiza la transparencia en las evaluaciones y nos permite lograr evitar cualquier conflicto de interés en su participación. Ellos se actualizan constantemente para mantenerse a la vanguardia y que pues su punto de vista sea moderno en la evaluación de sus prácticas. Le dedican su tiempo y conocimientos a comprender a la organización y compenetrarse completamente con la práctica que estén presentando sus organizaciones y que pues esto les ayude a entregar una retroalimentación que sea muy útil para sus organizaciones. Y como ya les comentaba, pues ellos presentan la propuesta al Consejo de Premiación
brindando los elementos que ellos van a necesitar para tomar su decisión final del nivel de madurez de las prácticas que ustedes presenten. Y bueno, ¿qué es lo que evalúa el grupo evaluador? ¿Qué es lo que buscan ellos? Bueno, pues primero comprender cuáles son los desafíos que está viviendo la organización, cuáles son sus prioridades estratégicas, de qué manera responde su práctica al rumbo de la organización, qué hace que se distingue esa práctica de otras formas de hacer las cosas en otras empresas, en qué nivel de implementación está la práctica, si esa práctica le aporta ventajas competitivas a la organización, si es innovadora, cómo se correlaciona la práctica y el enfoque de la categoría, que ese es un tema muy importante también, qué beneficios ha generado a los grupos de interés a los que se dirige la práctica y cómo soporta esta práctica la cultura y el liderazgo en la organización como un reflejo de la mejora continua e innovación que existe dentro de la empresa. Entonces, estas son algunas de las temas que son importantes para el grupo evaluador y bueno, esto se lo estamos dejando aquí porque si bien el contenido, ya lo platicamos, el índice de contenido de la presentación, pues traten de que la información que presenten y en la entrevista se pueda evidenciar todo esto que estamos comentando ahorita. Y bueno, con respecto a la difusión de prácticas, comentarles que nosotros hacemos una carpeta de Drive. Hacemos una carpeta en Google Drive para que cada empresa pueda subir su logotipo en versión PNG a color y blanco y negro, en fondo transparente y también en versiones editables con tipografías vectorizadas. Les pedimos también 2 fotografías en alta resolución para la producción de imágenes y estas las utilizamos para redes sociales o boletines de prensa. Y bueno, aquí lo que buscamos es que estas fotografías reflejen el quehacer de la empresa. Y bueno, pues, en la medida de lo posible les pedimos que estas fotos estén hechas para permitir poner textos, porque muchas veces están llenas de color y todo esto, y entonces hay que meterle una plasta para poner texto. Entonces, son fotografías que van a ser utilizadas para producir imágenes de difusión. Entonces, véanlo desde ese punto de vista que nos permita hacer todo esto. Y también les pedimos un video institucional que, como dice ahí subrayado, no es obligatorio, pero sí lo sugerimos mucho porque es un instrumento que nos ayuda a difundir de mejor manera la práctica que ustedes están haciendo. Y si deciden hacerlo, bueno, pues tendría que ser de máximo 30 minutos en el que se describa qué es la empresa, expliquen la práctica, haciendo mucho énfasis en los beneficios que ha generado esta práctica. Y bueno, pues el resumen ejecutivo de la práctica es realmente sirve perfectamente para contar la historia en ese video de lo que es su práctica. Y bueno, finalmente la vigencia y licencia de uso de la marca Empresas Excepcionales es de renovación anual. Las fechas clave que ya preguntaban por ahí, el 12 de julio se cierra las inscripciones. A partir de ahí solamente estaríamos dedicados a estar resolviendo las dudas que ustedes tengan con respecto a la información que van a presentar para cerrar el sistema el 19 de julio. Entonces, al 19 de julio ya no se puede modificar la información que ustedes hayan subido. La primera etapa sería del 19 de julio al 14 de agosto, que sería toda la etapa documental, y después vendrían las entrevistas en línea, que serían del 21 de agosto al septiembre 15. Entonces, antes de ese periodo ya se estarían poniendo en contacto con ustedes los evaluadores para fijar esa fecha de entrevista y poderla tener ya agendada. La premiación está prevista para el Consejo de Premiación y la ceremonia de premiación están previstas para el mes de noviembre. Entonces, estas son realmente las fechas importantes a tomar en cuenta. Y bueno, pues eso es la presentación y ahora estoy abierta a todas sus dudas. Adelante, B. López. Ok, muchas gracias, Ana. Habla Benjamín López de Core Molding. ¿Qué tal?
Mucho gusto. Oye, una pregunta nada más. ¿Esto que mencionas del logotipo, las fotografías y el video también tiene que estar lista para el 19 de julio? No, eso realmente puede estar listo antes de que terminen las entrevistas. Ah, muy bien. Ok. Sí, tenemos tiempo para eso. Sí, muchas gracias. Nada más quería estar seguro de que no entendía mal. Gracias. Sí, no. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? No se vayan con dudas. Hola, mi nombre es Jocelyn. Mi duda sería de que solamente podemos participar con una práctica, ¿verdad? Por categoría. Una práctica por categoría, es decir, un máximo de 6 prácticas. Ok, perfecto. ¿Y esa práctica ya debe de tener más de un año? Sí, lo que se busca es, a menos que sean realmente resultados así muy fuertes que en un año puedan evidenciarse impactos, sí, pero lo más recomendable es que podamos tener una progresión de resultados. Muchas veces una práctica viene de otra práctica anterior o de un estado anterior de una práctica y entonces aquí pues lo que se puede presentar es cómo estábamos antes de la práctica y cómo estamos ahora de la práctica, ¿no? Ok, perfecto, gracias. No, por nada. Adelante, Gumet. Buenas tardes, Anita. Bueno, voy a replicar una pregunta que me hicieron en una empresa, que si participan en este certamen, también lo podrían hacer con el siguiente, que es de Prexel. Claro, sí. A lo que se refiere, Gumet, para los que no sepan, es que tenemos otro reconocimiento, que es el Premio a la Excelencia Empresarial de México, solamente que el Prexel es un reconocimiento a toda la empresa, o sea, ahí entrarían con todas las categorías, toda la empresa completa con un modelo que también pueden descargar ahí de nuestro portal, que es el Modelo Nacional de Transformación Organizacional, y se puede participar en los dos sin ningún problema. Si no tienen alguna pregunta adicional, pues que esto sea un proceso muy provechoso para todos ustedes. Así es de que, pues muchísimas gracias. Les agradecemos mucho su participación y de verdad estamos atentos a apoyarlos en lo que requieran.